Hermanos, el saludo desde Panamá. Sea Dios glorificado. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 11. Vamos a ir a la palabra en Mateo 11, versículo 20 al 24 y después 27 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Versículo 27 al 30. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Padre eterno, te invocamos y te glorificamos en esta hora, Señor. Te damos gracias por tu infinita bondad, Padre, que nos tienes aquí, Señor, congregados como uno solo, Señor, en fiesta contigo, Padre, exaltando tu nombre, levantando tu nombre, Señor, muy en alto, para la gloria y la honra tuya, Jehová. Gracias, Señor, por tu bendita presencia en este lugar, Dios mío. Pedimos una vez más que te glorifiques, que nos ministres, Señor, que vayas allí por cada vida, Padre, y la toques profundamente, Dios mío, que puedas llevar, Padre, una experiencia a nuestras vidas, Señor, que nos llene, que nos satisfaga, que nos fortalezca, Padre, para salir de esta actividad, Señor, con nuevos deseos de servirte, con deseos de someternos más a tu voluntad, Señor, y de seguir adelante en esta tarea que tú nos has impuesto, Padre. En tus manos nos encomendamos en esta hora, Señor, esperando que tu nombre sea glorificado una vez más en medio de esta reunión, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse, amados, pero no guardemos la alabanza. Vamos a hablar hoy sobre fundamentos del reino de Dios. Este pasaje, junto con otros que hay en la Escritura y a los que me voy a referir en esta noche, son pasajes que marcan hitos en el desarrollo del plan de Dios. Son como, digámoslo así, fronteras, como bisagras en esos propósitos que Dios lleva adelante, porque la obra de Dios no se ha detenido nunca. Desde el Edén hasta acá, Dios va en victoria, y nosotros vamos en victoria con Dios. Sin embargo, a través del tiempo, nosotros encontramos que Dios se detiene para establecer un principio.
Acá en estos pasajes estamos viéndolo, en el ministerio del Señor. Jesús está hablando a ciudades muy conocidas por Él. Está hablando a ciudades que Él las había visto desde su niñez, como Capernaum, como Betsaida, Corazín, que eran de Galilea, pertenecían a Galilea, cercanas a Nazaret, relativamente donde el Señor creció. Él nació en Belén de Judea, pero creció en Nazaret. Y el Señor sabía que esas ciudades habían sido testigos de grandes portentos divinos. De hecho, Capernaum fue el cuartel general del Señor. Ahí pasó el Señor la mayoría de su tiempo en el ministerio, y allí hizo poderosos milagros. Llegó un momento en que el Señor se detuvo y marcó uno de esos hitos aquí en este pasaje, cuando les dijo, reconviniéndoles: ay de ti, Corazín. Una de esas ciudades, una ciudad judía, una ciudad que pertenecía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y luego también dijo: ay de ti, Capernaum, ay de ti, Betsaida, porque si ellos, aquellos antiguos que fueron abatidos por el juicio de Dios, como Sodoma y Gomorra, hubieran tenido el privilegio de ver lo que han visto vuestros ojos, ellos se hubieran arrepentido, hubieran creído el mensaje de Dios y no hubieran perecido. Tiro y Sidón, ciudades gentiles, no judías, para ellos es más tolerable el castigo. Dijo el Señor que para estas ciudades que habían estado cerca de sus milagros, de su mensaje, de su persona maravillosa, alabanzas a Jesús para siempre. Y después de hablar el Señor a estas ciudades judías, como también lo hizo a Jerusalén en el capítulo 23 de este mismo libro, entrando el Señor la última vez que entró a la ciudad y la miró desde algún lugar de las colinas, cuando él iba llegando, miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Y marca otro hito para Jerusalén y le dice: os digo que vuestra casa os es dejada desierta. Y también les dijo: no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Como que el Señor cerró una puerta y abrió otra. En un sentido, cierra una puerta de juicio para ciudades judías que le habían oído desde el principio, y luego dice, abriendo otra: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cierra a un pueblo que le rechaza, pero abre a todos. Abre a todos y les dice a todos: venid a mí. Ahora sí, venid a mí. Ya vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ya traté de recogerlos como la gallina junta a sus polluelos, pero no han querido. He venido para ellos primeramente, pero han cerrado la puerta. Y ahora venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero no solo dice eso, aquí también les añade una cosa que es muy importante para nosotros y que nos habla en alguna medida del marco del tema nuestro de este año. Gloria a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el verso 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Seguir a Jesús también representa un yugo y una carga. Seguir al Señor no es cualquier cosa, no es un hobby, no es un deseo físico de sentimientos humanos. Seguir al Señor representa algo profundo, un compromiso profundo, representa una cosa muy importante, y es que Él es el que gobierna y nosotros somos obedientes a ese gobierno. A eso es que me refiero cuando hablo de esto como fundamentos del gobierno o del reino de Dios. Estos son fundamentos. Dios trabaja con gente que le obedece, que sigue sus pisadas, que recibe su yugo y su carga, y que entiende que esto es un reino, y un reino supone un rey, pero también supone los súbditos. Hay un solo rey en este reino, el Rey de los cielos. Y los súbditos somos nosotros, su pueblo, somos nosotros. Si somos pueblo de ese reino, somos súbditos de Dios. No podemos verlo de otra manera. Y un súbdito es uno que está sometido, que está totalmente sujeto a la obediencia de ese rey, de ese gobierno. Y eso tiene que ser la iglesia de Cristo, sin perderlo de vista ni un instante. Aquí no somos nosotros como el reino de Inglaterra, con todo respeto. Los mismos ingleses tienen ese dicho: el rey reina pero no gobierna. El rey reina pero no gobierna. Sí, el rey, o en este caso la reina, está ahí, todo su protocolo, sus carrozas, su estatus, su pompa, etcétera. Pero cuando se refiere a gobernar, ella no tiene nada que hacer. Para eso está la Cámara de los Comunes y de los Lores y el primer ministro. Entonces dicen siempre: el rey reina pero no gobierna. Nosotros no. Nosotros no somos ni parecidos a Inglaterra. Nosotros en este reino sabemos que Él reina. Y no para decirlo protocolarmente. No, no es para decirlo protocolarmente. Es para saber que Él es el que nos manda, que Él es el que dice lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, por dónde hay que ir y por dónde no hay que ir. Él es el que da las direcciones, las directivas, y el que ofrece las pautas a seguir. Y nosotros solo podemos decir, cuando Él dice sí, sí Señor, y cuando Él dice no, no Señor. No hay palabra media. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. La historia del pueblo de Dios arranca desde muchos años hace. Capítulo 12 de Génesis nos registra el principio del pueblo de Dios. Cuando el Señor llamó a un hombre, Abraham, y le dio una comisión: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo cuál tierra, que yo te mostraré. Todavía era mayor el reto a la fe de Abraham. El hombre rapidito alista sus maletas y sale. ¿A dónde vas, Abraham? Yo no sé. ¿Estás loco? ¿Cómo no vas a saber dónde vas? Bueno, yo no sé. Yo lo que sé es que él me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y aquí voy para afuera. Voy para afuera de mi tierra y voy para afuera de mi parentela. Lo demás lo sabré en el camino. Esa es sujeción. Ese es el principio de la obediencia del pueblo que sigue a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Dios le hace una promesa doble. Por allá le dice: haré de ti una gran nación, y te bendeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí está el germen del pueblo de Dios. Es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham: de ti yo voy a formarme un pueblo.
de tu simiente. Un pueblo representado por la arena del mar, el pueblo de Israel según la carne. Y un pueblo como las estrellas del cielo, un pueblo espiritual. Allí está la iglesia de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Claro, Abraham sabemos que no tenía hijos. El Señor le dijo: te voy a dar un hijo. Pero cumplió eso 25 años después. Por eso no se apure con el Señor, hermano. Llévela con calma, porque a veces somos muy apurados. Hay gente que cree que Dios le hablaba todos los días a Abraham. No, hermano, eso eran años y muchos años. 25 años después Dios le dio a Isaac. Pero cuando Isaac era un joven, un adolescente, se lo pide y le dice: sacrifícamelo. Mire, si Abraham no tenía mucha esperanza cuando engendró a Isaac, imagínense cómo estaría el nivel de esperanza como 12 o 13 años después de nacer Isaac, cuando él ya tenía 112 o 115 años. Pero él dice: bueno, si Dios me lo pide, aquí voy. Y fue, y espiritualmente lo sacrificó. Qué lindo es la obediencia, ¿verdad, hermano? Es linda, aunque duele, porque Abraham tuvo que haber sentido esto profundamente. Pero Dios se lo impidió. Todos sabemos que Dios no permitió que él lo sacrificara. Y fue allí donde Dios hizo un juramento. Abraham, registrado en el capítulo 22 del libro, gloria al Señor, que era una confirmación de la anterior, pero ahora lo hizo Dios. Oigan bien esto: jurando por él mismo. Antes se lo había prometido. Ahora Dios avanza más en su compromiso con Abraham y se compromete con un juramento por él mismo. Dice la Biblia que no teniendo otro mayor por quien jurar, pues bueno, juró por sí mismo. Y en ese juramento le reitera estas promesas, gloria a Dios. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Quiere decir que Dios premia y considera ampliamente la obediencia, gloria al Señor. Y luego esa misma bendición pasa a Isaac, el hijo de Abraham, que tiene 2 hijos. Esa bendición patriarcal le pasan a Jacob, y Jacob tiene los 12 hijos, que son los 12 padres de las 12 tribus de Israel. Sea el nombre de Dios glorificado. Me van a perdonar, pero me voy a quitar el gabán. Cristo vive. Y allí tenemos ya una familia grande. Por causa de la escasez de comida en Canaán, acordémonos bien de la escritura, Jacob desciende a Egipto. Allí estaba José y todo eso lo entendemos. Fue un plan de Dios. Pero los que entran a Egipto son un grupo reducido. Son 70 los que entraron, contando a José, sus hijos, y a Jacob mismo, 74 que entraron de esa descendencia de Abraham, y permanecen allí 400 años. Pero a los 400 años ya eran una nación poderosa que ponía a temblar a Egipto y a Faraón. Faraón mismo se preocupa y dice: bueno, esta gente ya es una gran nación aquí. Esta gente no podemos quedarnos quietos. Y empezó a tratar de detener el crecimiento de ellos y avasallarlos para reducirlos, cosa que no pudo hacer, porque él sentía que aquella nación dentro de Egipto era una amenaza para él. Pero esa nación era la gente escogida por Dios. Y estaban allí como unos 2 millones, lo menos 2 millones de personas, de judíos descendientes de Abraham. Pero para ese tiempo Dios no era el rey de ese grupo. ¿Quién era el que gobernaba ese grupo? Lo gobernaba Faraón. Faraón era el rey de Egipto.
y él era el que ejercía todo su dominio sobre ellos. Estaban allí, hermanos, sometidos al servicio de este hombre, Faraón. Es allí donde Dios interviene. Por eso vuelvo a decir, démosle tiempo a Dios. Puerto Rico, démosle tiempo al Señor. Aquí hay gente como esos Abrahames, como esos Isaac, como esos hijos de Jacob. Démosle tiempo a Dios, que en un momento a otro el Señor va a empezar a sacudir el árbol. Y vamos a ver la obra de Dios abundar más y más y más y más. Y la gloria de Dios va a ser mayor, esa gloria postrera, que la primera. Levante su mano y dale gloria a Dios. 400 años y Dios lleva a Moisés. Y todos sabemos esa gloriosa historia. Sacó a Israel de Egipto por mandato de Dios. Dios empezaba a tomar ya el control. Allá frente al monte Sinaí, el Señor los constituye como nación. Les da las leyes que los iban a gobernar. Les dice, ustedes van a ser mi especial tesoro. Si me obedecen y me siguen, ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser vuestro Dios. Oh, gloria al que vive. Y ellos le dijeron a Moisés, vamos a obedecer, vamos a hacer lo que Dios diga. Claro que sí. Y son constituidos como pueblo de Dios, con sus leyes definidas para seguir las direcciones que el Rey de Reyes les iba a imponer. Sea el nombre de Dios glorificado. Ellos en 2 años pudieron haber entrado a la tierra prometida, porque a los 2 años fue que llegaron a las fronteras de Canaán. Sabemos lo que sucedió allí. Fracasaron por su incredulidad. Fracasó el pueblo, pero no fracasó Dios. Tal vez la obra se atrasó un poquito, eso puede suceder. Por lo menos 40 años se atrasó la obra, porque Dios quería meterlos en el 2.º año allá a Canaán, que era la tierra prometida. Se atrasó un poquito, pero no hay problema. Dios los hizo deambular por el desierto y se murieron todos los incrédulos. Porque Dios con incrédulos no va a trabajar. Alguien dice, no, Dios va a tener misericordia de mí como yo sea. No. Estamos hablando aquí de hitos que Dios marca. Piensa en Corazín, piensa en Betsaida, piensa en Capernaum, piensa en el mismo pueblo de Israel. Capítulo 11 de Romanos, donde Dios dice, mira tú la bondad y la severidad de Dios. A nosotros la severidad para con Israel, que siendo olivo genuino, original, sus ramas fueron desgajadas. Mira la severidad de Dios y la bondad también. La bondad para contigo, que no siendo olivo de verdad, sino un olivo de rastrojo por allá, silvestre, que crece sin cuido, sin cultivo. Si hay agua está ahí, si no hay agua también, y si hay sol también, y si no hay sol de la misma manera, y nadie lo poda, nadie. Eso éramos nosotros, un olivo silvestre echado a perder, que nadie lo buscaba y que su fruto no sirve para nada. A ese olivo silvestre agarró el Señor y lo plantó en el buen olivo. Cristo vive. Somos buen olivo, hermanos. Pero el Señor dice, mira la bondad y la severidad. Severidad para con los que cayeron, bondad para contigo si es que permaneces en esa bondad, porque si no, tú también serás cortado. Oh, hermanos, conocemos a un Dios que corta
Israel, la primera disciplina en este sentido del rey sobre él fue 40 años dando vueltas. Se murieron los incrédulos y entró la nueva generación, esta vez al mando de Josué, que hizo 7 campañas militares confiando y dirigido por Dios, y llegó a conquistar la tierra de Canaán y la repartió al pueblo de Israel. Ahora el pueblo no solo era un pueblo, era una nación con un territorio. Pero ¿quién es el que los había llevado ahí? ¿Quién es el que los había constituido? El que los gobernaba, el que los mandaba. Y en todo el tiempo de Josué hubo sujeción, hubo sometimiento, escaramuzas del enemigo, pero iban siendo superadas por el liderazgo que Dios iba levantando en el tiempo de Josué, y después de él con los jueces, gloria a Dios. De alguna manera Dios iba aglutinando a ese pueblo, reteniéndolo y enseñándole, y al mismo tiempo haciendo avanzar su propósito. Sea el nombre de Dios glorificado. Murió Josué, y ya a la muerte de Josué había un deterioro de distinto carácter. Alabado sea el nombre del Señor. Había un deterioro espiritual, había un deterioro moral, sucedían cosas muy raras, muy feas, y hasta en el ambiente y ámbito político también el pueblo iba fracasando. Esa era su forma. Los jueces nos registran una serie de subidas y bajadas en el pueblo de Israel, y al final ese deterioro terrible de apatía. Los últimos capítulos de Jueces, a partir del capítulo 17 versículo 6, añaden al libro un estribillo epitáfico, espiritualmente hablando, muy sombrío, muy triste. Lo menciona el capítulo 17, el capítulo 18, el capítulo 19 y el capítulo 21, el último. Y el último versículo de ese capítulo 21: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. En buen castizo, cada uno hacía lo que bien le daba la gana. Suena fuerte, pero es así. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Él era el rey antes nuestro, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el marco en el cual éramos gobernados. El príncipe de la potestad del aire, que es el diablo, el Señor lo reprenda, nos gobernaba. Y dice el verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Oiga las pautas: en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que vivir como a uno le da la gana es vivir sujeto a Satanás. Ahí lo dice claramente. Y dice cuáles son las pautas de vivir como uno quiere: deseos de la carne, amén, voluntad de la carne y pensamientos de la carne. Si uno actúa conforme la voluntad de su carne, conforme los pensamientos de su carne y conforme la voluntad de su carne, simplemente está siendo gobernado por el diablo. Quiere decir que estar gobernado por Dios es exactamente lo contrario a eso.
exactamente lo contrario. Es estar absoluta y totalmente sometidos a la voluntad de Dios expresada en su palabra. No hay otra explicación. O el príncipe de la potestad del aire, o el Dios que es el rey de un pueblo que arranca con un espíritu de obediencia total y al cual Él ha venido controlando a través del tiempo, y que llega un momento en que Dios dice hasta aquí y le marca frontera. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? En aquellos días, dice Jueces repetidamente, no había rey en Israel. Pero esto indica como que antes había rey, porque si no, no lo dijera. Quiere decir que antes había, porque dicen aquellos días, esos días de desorden, esos días de desenfreno, no había rey en Israel. ¿Cuál era el primer sistema de gobierno? El de gobierno, el patriarcal. Los patriarcas gobernaban por sucesión. Después de eso, Dios trajo a Israel un sistema de liderazgo. Un caudillo aquí, un caudillo de allá, levantaba uno por allá, y ese ejercía el propósito de Dios, gobernando para bien al pueblo. Alabado sea Cristo. Pero algún día hubo un rey. ¿Acaso Abraham fue rey? ¿Moisés fue rey? Tampoco. ¿Josué? No, no fueron reyes. Este pueblo singular, el pueblo de Israel, pueblo distinto a las demás naciones, hubo un tiempo en que sí tuvo un rey. Lo único que no era un rey humano, era Jehová de los ejércitos. Él era el rey de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en aquellos días a que se refiere aquí, no había rey en Israel, y por eso cada uno hacía lo que bien le venía en gana hacer. Uno no puede vivir así para Dios, hermanos. O uno está sujeto a Dios, o simplemente no es nada. O uno obedece a Dios, o se deja de cuentos, porque a Dios nadie lo engaña. El que dice que no se puede sujetar a Dios, pues no puede pertenecer al pueblo de Dios. No es parte del reino de los cielos. Aunque eso suene fuerte, realmente es así. Esto se llama un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir eso? Teos quiere decir Dios en griego. Cracia es gobierno. Así que teocrático es el gobierno de Dios. Lo mismo que democracia, el demo es pueblo, cracia gobierno. Lo único que eso se ha distorsionado mucho y a veces se parece más bien a una cleptocracia. Clepto, robo. Cracia, gobierno. Y en otros casos también se parece a una plutocracia. Pluto, riquezas. Gracia, gobierno, o sea, el gobierno de los ricos. Y peor aún, la autocracia, es decir, gobernarse uno solo. Y querer gobernarse uno solo es como un barco sin timón. Va bamboleando de aquí por allá y va presagiando un desastre próximo. Porque el que no lleva dirección se estrella, se hunde, se pierde, le pasa lo que sea que le pase negativamente. Qué lindo es tener un rey sobre nosotros, y que ese rey sea Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre del Señor. Moisés nunca habló de él siempre dijo: así ha dicho Jehová. Josué siempre invocó lo que Dios había dicho a través de Moisés. Estos hombres de Dios nunca creyeron que ellos eran los que gobernaban la nación, sino que Dios era el que estaba dirigiendo. Pero el pueblo perdió esa brújula. Y ya vemos, hermanos míos, lo que sucedió allá con el último de los jueces, hombre de Dios, incansable. Un hombre que era sacerdote, que era juez y que era profeta.
en un tiempo en que no se oía la voz de Dios, en que no había ministros ungidos, en que no se oía nada de alguien que entrara a la presencia de Dios y pudiera traer el mensaje al pueblo. Un tiempo en el que la gente vivía como quería. De pronto se oye una palabra: Samuel, Samuel. Él era un joven, no supo entender, pero después dice: habla Jehová, que tu siervo oye. Dios lo levantó, hermanos. El gobierno de Samuel fue uno de los gobiernos más limpios del pueblo de Israel. Pero no era él el que gobernaba. Él lo que trató fue de sacar al pueblo de ese vivir como quieran y tratarlo de llevarlo a la voluntad de Dios, a vivir como Dios quería. Y siempre aconsejó, siempre juzgó, siempre llevó una palabra de bendición. Y fue un instrumento para ganar grandes victorias para el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor. Pero después, al pasar el tiempo, entra el problema ahora. Y el Consejo General de Ancianos de Israel se reúnen y se preguntan: ¿no nos habremos cansado ya de que esto de que así dice Jehová? Tanto que así dice Jehová ya nos aburre. Uno dijo: sí, yo fui allá a Siria y vi una cosa que me gustó muchísimo. Y el otro dice: yo fui a Moab y estuve allí un día del rey, y eso fue lindísimo. Eso fue tremendo, espectacular. Eso era una plaza adornada con muchas palmas y había mucha gente allí esperando el acontecimiento, porque iba a llegar el rey. Y de pronto vienen los caballos con los heraldos tocando trompetas de oro. Miras qué lindo, le decía el uno al otro. Y tocaron las trompetas y venían diciendo: viene el rey, viene el rey. Y de pronto allá en el fondo de la calle principal, la carroza, una carroza blanca con muchos adornos de oro, de plata, piedras preciosas. Y ahí viene, tirada por briosos corceles. Y va allí, se acerca, y dentro de la carroza el trono. Y en el trono allí está el rey con su regia corona. Ahí va. Y todo el mundo decía: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Eso es lindo, decían ellos. Llamaron a Samuel y le dijeron: mira, Samuel, te agradecemos mucho tus servicios, pero venimos aquí para decirte que ya dada tu edad avanzada, estamos aquí para jubilarte hoy. Pero antes de que te jubiles, lo que queremos pedirte, el Consejo de Ancianos reunido en sesión ordinaria aquí en la ciudad, pedirte que antes de irte nos pongas un rey como tienen las demás naciones. Queremos ser como los demás. Queremos ser como las demás naciones. Esto le dolió tanto a Samuel, hermanos. A este hombre sensible le dolió tanto, hermanos, que se fue triste, melancólico y también disgustado, pensando: ¿cómo es posible que estén pidiendo esto? ¿Cómo se les ocurre pedir un rey como tienen esas naciones paganas? ¿Qué es lo que les gusta de esos reyes y de esas naciones? Qué triste esto. Y Dios le habla y le dice: Samuel, no hay problema, no te preocupes tú, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. A mí me han desechado, me han puesto a un lado, dijo Dios. Me han dicho: no quiero que gobiernes sobre nosotros, ponnos un rey. Y es cuando entonces Dios le dice a Samuel: ponles un rey. A ver cómo ellos quieren un rey, pónselos, adviértelos, pero ponles el rey. Hermano, no hay que equivocarse a veces cuando la gente hace las cosas y como que Dios no interviene. Hay que tener cuidado. Hay uno que se apartó del Señor y me dijo: no, pero yo me aparté y no me ha pasado nada. Y le dije: peor contigo, mijito, porque entonces no eras ni hijo.
Ojalá Dios abriera el látigo y te diera 4 chilillazos en la espalda. Pero si no lo ha hecho, ten tristeza por eso. A veces Dios da agua como cuerda, pero no hay que malinterpretar eso. La paciencia de Dios es muy grande, hermanos, pero tiene fronteras, tiene hitos que la limitan por el mismo impuesto. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y ya ustedes saben qué pasó con Saúl. Sí, era hermosísimo, un hombrón así enorme, el más grande de todo Israel, un guerrero nato, un hombre que tenía madera de rey. Le fue bien los primeros 2 años. Ya al segundo año se le fueron los pies, por no decir otra cosa. Jonatán obtuvo una gran victoria, y él lo que quería era que el pueblo lo alabara a él. Cuando la gente empieza a querer la alabanza y el aplauso de las personas, allí ya está cayendo. A nosotros no nos debe importar mucho esto de aplausos o no aplausos. Nosotros estamos comprometidos con el Rey de Reyes. Jonatán fue el que ganó la victoria, porque Saúl estaba escondido. Pero pasó un pregón diciendo: Saúl hirió la guarnición de los filisteos. Y fue por ahí haciéndose hasta monumentos y todo. Y ya a partir de ese segundo año empezó en picada. Samuel le había dado instrucciones claras cuando lo ungió. Y le dijo: vas a estar en Gilgal, espera allí 7 días hasta que yo llegue a ofrecer el sacrificio. No, él no esperó. Él dice: no, eso yo lo puedo hacer también. Samuel dijo que así, pero yo también puedo. Si eso de partir un animal es algo que yo puedo hacer también. Y ya esperó 7 días, pero es que Samuel le había dicho: espera 7 días hasta que yo llegue. Amén, hermano. Y cuando él vino y partió el animal y lo ofreció, llegó Samuel. Ahí ese mismo momento llegó Samuel, hermanos míos. Y allí fue el asunto serio. Cuando todavía Samuel lo reconviene y lo regaña y le dice que por qué no ha obedecido la palabra de Jehová. Él le discute, porque así es la gente que cae en esta condición. No, si yo más bien he cumplido, es más, me he esforzado. Yo me he esforzado. Me levanté, me esforcé y sacrifiqué. Ahora, ¿cómo me vas a decir tú que yo no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿No se le parece a usted a muchos de hoy, hermanos? Ellos creen que pueden discutirle a Dios. Ellos creen que pueden decirle a Dios: tú estás equivocado, yo soy el que estoy en la verdad. No hace mucho oí un gran predicador, entre comillas, decir que los dones de Dios necesariamente tienen que traducirse en dinero. No estoy hablando algo inventado, hermano. Que necesariamente los dones de Dios tienen que traducirse en dinero para el que los tiene. Y puso como ejemplo de obtener los dones de Dios a unos cuantos deportistas que tienen esa habilidad de ser deportistas, a otros que cantan en el mundo. Algunas de esas artistas que citó son personas que se sabe que tienen pacto con Satanás y que son instrumentos del diablo en su transmisión de perversión a través del canto, y que eran dones de Dios y que se habían hecho millonarios o millonarias, y que porque un predicador con dones no podía entonces traducir esos dones en dinero, y mucho dinero, y todo el mundo, esa multitud decía: amén. Y yo decía: qué triste, hermano, qué lamentable, ¿verdad? Pero, hermano, hay gente que se va a dar una gran sorpresa cuando lleguen, si es que llegan un día al tribunal del Señor. Amén, hermano. Es algo triste lo que está aconteciendo, porque ahí es donde quiero llegar ahora al final de este mensaje. Gloria a Dios, que ya está próximo. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo vive para siempre.
El pueblo dijo: no queremos rey. Pues que hicieron a Saúl, y Saúl empezó ya a andar con los dos pies izquierdos, a dañarse, a caminar mal. Y ahora el último Dios le dice a través de Samuel, le dice: ve y hiere a Amalek y destrúyelo. No perdones a nadie, ni ganado ni nada. Y él va y hace eso. Y entonces cuando llega Samuel, ya Dios le había hablado a Samuel. Y Samuel de una vez le dice: ¿por qué no has hecho conforme Jehová te ha mandado? Y él dice: antes bien yo he obedecido la palabra de Jehová. Es que así es la gente, hermano. La gente es cabezona. La gente que es rebelde es cabezona. Y Samuel le dice: pues ¿qué es ese balido de ovejas y mugido de vacas que yo oigo? Ah, no, ese es un ganado que, mira, el pueblo lo perdonó, no fui yo, fue el pueblo. Le echó la culpa a otro. El pueblo, además, esos son para sacrificio. Son para meterlos aquí en el culto también. Los he traído de allá para sacrificar aquí también y que sean parte del culto, ¿entiendes? Mire, hermano, Dios no necesita que le traigan de Amalek ningún sacrificio. Dios tiene sacrificios en medio de su pueblo. Dios tiene talentos aquí. No tiene que irlos a traer nadie de allá afuera, ni imitarlos. Oh, gloria al que vive. Hablemos de principios del reino de Dios, de fundamentos del pueblo de Dios, que son los mismos desde el principio. Son los mismos desde que Dios llamó al pueblo en la vida y en las entrañas de Abraham. Dios le dijo: no, a través de Samuel: tú estás listo, locamente has hecho. Y ahora Dios hubiera hecho algo contigo, pero ya no lo va a hacer. Dios se ha buscado a uno mejor que tú. Porque Dios siempre tiene su gente. Dios siempre tiene su gente. Si Saúl lo eligió el pueblo, hubo otro que fue conforme el corazón de Dios. Amén, hermanos. Y allí está, Dios manda a Samuel todavía en vida de Saúl, que terminó, ya ustedes saben cómo, endemoniado y suicidándose. Pero antes de eso, Dios llamó a Samuel y le dijo: vete a casa de Isaí, a la aldea por allá, a ese campito de Belén, a esa casa de campesinos. Allí me vas a ungir al próximo príncipe de Israel. Y allá agarró el cuerno lleno de aceite Samuel y se fue con miedo, porque Saúl lo andaba persiguiendo también. Todo el que era una amenaza para Saúl y lo mataba. Pero él se fue, llegó a Belén. Ya ustedes saben la historia. Cuando Isaí oyó que venían a ungir al príncipe, él dice: pero aquí, a mi casa, soy un campesino, como dice una persona insignificante. Tráeme tus hijos. Vino el primero, así parecido a Saúl. No tengo nada contra los grandes, ¿sabes? Lo único que... El caso es que el primero, era un hombre como Saúl, enorme, guerrero. Y al mismo Samuel lo impresionó, que agarró el cuerno y ya venía para encima. Y Dios lo tuvo que frenar y decirle: un momento, ¿dónde vas? Ese no es. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Uno por uno pasaron los 7. Y ya Samuel preocupado: yo no puedo haberme equivocado, Dios me mandó para acá. No hay ninguno más aquí. ¿No tienes otro hijo? Bueno, el que queda es el octavo, pero es un muchachito, es demasiado sencillo, que está allá en el campo. ¿Para qué? Samuel le dice: yo no me voy a sentar a comer aquí a tu mesa hasta que tú no traigas a ese hijo tuyo. Y lo fueron a buscar. Tenía a David todo despeinado, seguramente, no muy bien presentado, allí como un pastorcito de ovejas del campo. Pero cuando entró, de una vez vino palabra de Dios a Samuel, que le dijo: levántate y úngelo, porque ese es el príncipe de mi pueblo Israel.
Y allí está el hombre ungido. Oh, gloria a Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Principalmente David era conforme al corazón de Dios a pesar de sus caídas. Pero ¿saben por qué era conforme al corazón de Dios? Porque David como rey nunca se sintió como verdadero rey de Israel. Toda su vida, hermano, él sintió que el verdadero rey de Israel era Jehová. Aquel coro que dice: ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová. Amén. Jehová, el fuerte en la batalla. Jehová, el fuerte y poderoso. Él es el rey, sí, Él es el rey, sí, Él es el rey de Israel. Ese era David cantando. Siempre habló. Lean los salmos y verán. Él siempre dijo: el rey de toda la tierra es Jehová. Aleluya. El Jehová, Él es el rey verdadero. Reconoció a Dios como rey de Israel. Siempre dijo que Dios era el rey. Aquella vez cuando iban trasladando el arca, ¿se acuerdan de ese pasaje? El arca allí que era símbolo de la presencia de Dios. Y cuando él vio esa arca, él seguramente vestido con todas sus ropas reales, y ya le estorbaban, que se quitó la corona, se quitó la túnica, botó el báculo, agarró un pedazo de tela de lino y se lo puso encima y empezó a danzar y a brincar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque él pensó: ¿qué estoy haciendo yo aquí como rey? Si está pasando aquí aquello que representa la majestad y la soberanía de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo vive. Cristo vive. Y por esa actitud, hermanos, gloria a Dios, es que Dios le habla a David. Hice pacto con mi escogido, dice el Salmo 89. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y le dice: levántate y te levantaré descendencia después de ti, a uno de tus hijos, y afirmaré su reino, y yo confirmaré su trono eternamente. Alabado sea Dios. Otro juramento. Dios le juró a Abraham una descendencia, y que su descendencia será de bendición a toda la familia de la tierra. Y Dios le juró a David otro juramento: tu trono va a ser eterno, y yo voy a levantar un hijo de ti, voy a levantar un hijo que será un rey eterno. ¿Cómo no iba a brincar David, hermano? ¿Cómo no se iba a gozar David? David era un hombre de fe que captaba estas verdades que Dios le dio, y Dios cumplió esa palabra. Porque precisamente como 1000 años después de esto, nació en Belén de Judea Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Los ángeles lo anunciaron y lo proclamaron, hermanos. Y le dijeron a los pastores: serán nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo el Señor. Y Él va a llevar el trono. Sobre Él será el principado. Gloria a Dios. Los magos de Oriente vinieron y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Rey. Cristo es rey. Él es el hijo de David. Jesús, hijo de David. ¿Sabe cómo empieza el Nuevo Testamento? Mateo 1:1. Alabado sea el nombre del Señor.
empieza diciendo Jesucristo, hijo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquellos dos a quien Dios les juró acerca de su descendencia. ¿Se dan cuenta que el diablo, por más que quiera, no va a poder? Puerto Rico, hay promesa de Dios para ustedes. Esa gente fiel y sencilla que sabe depender de Dios y que conoce que Dios habla hoy también. Entienda, Puerto Rico, un poco abatida, un poco entristecida, ha sido golpeada, pero vendrán tiempos de refrigerio, de bendición, de altura. Mayor será la gloria postrera. Mayor será la gloria. Aleluya. Aleluya. Cristo vive. Cristo es el Señor. Oh, aleluya. ¡Hey, santo! Jesus. Oh, gloria. Oh, gloria. Santo es el Señor. Deme 5 minutos o 10 lo más. Aleluya, gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Jesús de Nazaret es el cumplimiento de las grandes profecías desde la antigüedad, empezando con Génesis 3:15, y representa la cúspide de la revelación y de la victoria con Dios. Y el Señor está con nosotros. Venid a mí todos, ya no judíos, ya no tenían que ser solo judíos, todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es nuestro Rey. A Él es que hemos ido, gloria a Dios. Pero era una última oportunidad para Israel. Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo y presentando un mensaje claro: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Un reino con el Rey se ha acercado. Otra vez dijo: el reino de Dios ya está con vosotros. Porque Él estaba ahí, hermanos, gloria a Dios. Él estaba ahí y Él es el Rey del reino. Pero el pueblo no se dio por entendido. El pueblo no captó ese propósito de Dios. Y llegó el momento en que, como en los días de Samuel, el profeta, también dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. A vuestro rey os he de crucificar, dijo Pilato. Ellos dijeron: ¿qué rey? Nosotros no tenemos otro rey, que es el César. ¿Qué haré con este que dice que es el rey de los judíos? Crucifícale. No queremos que él gobierne sobre. ¿No entendió mejor Pilato? Porque Pilato, cuando le preguntó: ¿eres tú rey?, el Señor le dijo: tú lo dices. Tú lo dices, esa es una palabra fuerte. Pero ya cuando la conversación vino y Jesús dice: mi reino no es de este mundo, ya él dice: bueno, ya este viene con cosas de por allá arriba, eso es. Y después le digo: todo el que me oye, pues como que el que lo oye es porque quiere conocer la verdad. Pues no quiso conocerla, se fue a atender otra cosa, cuando el Señor pudo haberle explicado cuál era la verdad. No lo quiso, ya no era de su interés, pero por lo menos preguntó y no se espantó cuando el Señor le dijo: bueno, tú dices que soy rey, yo para eso he venido, para eso he nacido. Sea el nombre de Dios bendecido. Pero Israel no lo quiso. Israel dijo: a la cruz. Y por eso es que el Señor marcó hitos y todavía están pagando las consecuencias. Vendrá un tiempo en que dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor.
Pero será todavía mucho más adelante, después de unos buenos latigazos que todavía les espera en las espaldas al bendito pueblo de Israel. Sea el nombre de Dios glorificado para siempre. Pero el rey es el rey. El rey es Jesucristo. Y por eso desde que él empezó le dijo a Pedro y Andrés: venid en pos de mí y te haré pescador de hombres. Se encontró a Mateo y le dijo: sígueme, sal de esa oficina y ven detrás de mí. Gloria a Dios. Le dijo a Zaqueo: bájate de allí, alabado sea el Señor. Y allí iba la gente detrás del Señor. Y en el tiempo de él, como 12 primero, después 70, y después en Pentecostés 120. Y de repente vino del cielo aquel estruendo que los llenó a todos. Gloria a Dios. Y empezó a extenderse el reino del Señor, hermano. Gente que decía: Cristo es mi rey, Él es mi Señor, Él es el que manda en mi vida. Y los mataban, pero morían alabando a Dios, morían glorificando al Señor. Como Juan Hus, que mientras lo quemaban abría sus labios alabando a Dios con un canto, hasta que las llamas no pudieron, es decir, le robaron aquel canto. Pero él, hasta donde pudo, cantó al Señor delante de sus verdugos. Por eso es que el diablo tiembla cuando hay un pueblo sometido a Dios, que entiende que tiene un rey y que no vive como le da la gana. Aquí usted y yo no podemos hacer lo que nos da la gana. Tenemos un gobierno. Si dice una luz roja, párese, tiene que pararse. Y si una luz amarilla dice deténgase, se detiene. Y si hay un guardia en la esquina y le hace así con un pito, tengan cuidado, no se meten en problemas, porque eso cuesta mucho. Golpea el bolsillo muy fuerte. Puede ser que usted odie a alguien, pero no puede antojarse de pronto salir a matarlo. No puede. Hay leyes que guardan y cuidan la gente. Hay leyes de toda clase que son como cobertores, como algo que nos cubre a los buenos y a los malos también. No se puede hacer lo que le da la gana a la gente en su país. Hasta si usted tiene una propiedad, no puede construir como usted quiere. Tiene que sujetarse a unas leyes. Hermano mío, en el reino de Dios hay que sujetarse. Entendamos que ese reino se acercó a nosotros y que tenemos un rey que dice lo que tenemos que hacer. Si leemos el mensaje paulino, encontramos que es un mensaje exhortativo más que cualquier otra cosa, que le dice a la gente: tienen que obedecer aquí, tienen que hacer así, tienen que recoger la ofrenda así, tienen que ir a la iglesia así, el culto se hace de esta y de esta y de esta manera, aquel que está mal me lo echan y se lo entregan al diablo. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Un mensaje altamente exhortativo, igual el de Santiago, que le dice: si tú dices que tienes fe pero no haces nada en relación a una vida verdaderamente consecuente con esa fe, tu fe no sirve de nada. ¡Qué fuerte! Y Pedro no nos dice: cuídense, que vuestro adversario anda como ahí alrededor, como león rugiente, viendo a ver a quién se come. Un mensaje exhortativo. Juan también. Judas dice: peleen ardientemente por esta fe que ha sido entregada a ustedes. Gloria a Dios. Y denuncia un montón de farsantes que se habían levantado, entre ellos un montón de falsos apóstoles. Los denuncia en forma muy fuerte. Gloria a Dios. Y si vamos a Apocalipsis, que es con lo que quiero ir concluyendo, para que no se me pongan nerviosos, y leemos el mensaje a las 7 iglesias. A las 7 iglesias. Que la interpretación es que cada iglesia representa una época de la iglesia. Empezando con Éfeso, que es representativo de la época primitiva, hasta la Odisea, que es representativa de la iglesia apóstata. Si vamos a examinar los mensajes, casi todos tienen exhortación. A Éfeso el Señor le dice: tú has trabajado mucho y todo eso, pero has perdido tu primer amor. Arrepiéntete, porque si no te corto, te quito el candelero de su lugar. La cosa no era jugando. Amén, hermano. A Pérgamo lo acusa por su doctrina.
tienes allí una doctrina de Balaán y tienes una doctrina de Nicolaitas que yo aborrezco. A Pérgamo se lo dice. Hoy día también hay doctrinas baalámicas y nicolaitas en la iglesia. Esa de Nicolaitas es más que todo política. Cuidado con la política en medio de la iglesia. Eso ensucia la obra de Dios. Como quiera que se vea, es una afrenta a la obra de Dios. En la política se mueve una verdadera gusanera moral y espiritual y de toda clase. Ahí no puede estar las manos de quienes sirven y alaban a Dios, aparte de lo que tienen que cumplir y ya. Puede levantar la mano y dar gloria a Dios, hermano. Y eso de Balaán, Balaán ahí lo dice, que se mezcla, que enseñan al pueblo de Dios a cometer fornicación, es decir, a mezclar el mundo con la iglesia. El mundo es el mundo, allá es el reino de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero acá es el reino de Dios, donde Dios dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que vestir, cómo tiene que ser nuestro porte, cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que hacer la obra de Dios. Aquí Dios manda. Si usted lo cree, dale un gloria a Dios. Luego nos vamos por Esmirna, le hablan de persecución. Luego nos vamos por Tiatira, allí se le habla de su doctrina también. La doctrina de Jezabel metida en la iglesia. Ay, hermano, pero qué dura es esa palabra. Ah, pues está ahí. Algunos nos dicen duros a nosotros porque hablamos la palabra, hermano. Estamos diciendo que ese mensaje raquítico que cree o que propugna que el cristiano tiene que ser el más rico del pueblo es una ofensa al espíritu del cristiano verdadero. Amén, hermano. No negamos que Dios bendiga, no estamos aquí propugnando la miseria tampoco. Pero eso no es el mensaje del evangelio, querido hermano, querido compañero predicador. Porque una cosa llama a otra peor, como este que les mencioné, que dice que los dones de Dios, refiriéndose a los dones del espíritu y del ministerio, tienen que producir dinero, y mucho dinero. Y la gente allá decía amén. Señor, reprenda también, hermano, esa falsedad. Ninguno debe seguir a aquel que se desvía. La gente debe ser sensata y entender que Dios nos ha dado una palabra para entenderla y para hacer la voluntad de Dios, como Él dice. Ahí dice doctrina de Balaán, doctrina de Nicolaitas, doctrina de Jezabel. A Sardis le dice: sé vigilante y retén lo que tienes, para que ninguno robe o tome tu corona. Sé vigilante. Y luego a Filadelfia, que es la iglesia que sube, a esa iglesia que es la que sube, la iglesia del arrebatamiento, le dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. Aleluya, gloria a Dios. Pero a la Odisea, esa es la iglesia apóstata, la que abunda hoy en día. La que abunda hoy en día. Hace poco oí a un famoso predicador también decir que él pertenece a una generación de creyentes castrados, porque siempre le decían que Cristo viene y que Cristo viene, y que él siempre creyó eso y no tomó algunas precauciones en la vida, y que entonces Cristo no vino y no ha venido, y que según él hay que olvidarse de eso. Y uno dice: Dios mío, ¿cómo habrá gente espiritual que oiga esto aceptándolo? Predicadores importantes en nuestro medio ambiente lo están diciendo.
que ya no hay que esperar a Cristo, que eso es una cuestión que daña la mentalidad, especialmente de nuestros jóvenes, que por eso no se preparan, que por eso no estudian y no se proyectan. ¿Cuándo se ha dicho que por esperar a Cristo uno no debe prepararse? Espera a Cristo con todo tu corazón y sigue estudiando y sigue preparándote y sigue ahorrando y haciendo las cosas que tienes que hacer. No te lo tiene que impedir, pero no le creas al diablo que tú estás perdiendo el tiempo por pensar y creer que Cristo viene, porque fue Cristo el que dijo que había que esperarlo. Es Cristo el que lo dijo, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Y si la iglesia no espera a Cristo, allí sí se daña. Eso es lo que le está pasando a muchos, que le están diciendo: cree en el Señor y ya no serás el empleado de la fábrica, sino el dueño de la fábrica. Cree en el Señor y ya no vas a conducir un Sentra o un Toyota Corolla, sino que vas a conducir el mejor auto de la ciudad y del barrio. Y más de un incauto lo cree. Cree en el Señor y ya no vas a vivir en esa casita sencilla donde estás bien, pero vas a tener una que sea una mansión. Esa es la esperanza que se vende hoy en mucha gente que predica desde los púlpitos ladoceicos de la Odisea. Por eso esta iglesia, cuando el Señor la enfrentó, dijo: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe qué le dice el Señor? El rey de este reino que se llama la iglesia, el que manda aquí en este pueblo, le dice: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así que si tu esperanza es ser muy rico y muy rico y muy rico, y crees que esa es la bendición que Cristo vino a encontrar para ti y que por eso murió en la cruz, pues lo que te digo es que la calificación del Señor es que no eres rico, eres pobre, eres un desnudo, un desventurado. Pero aquí no debe haber ninguno. Yo lo digo así fuerte por si acaso. Puede levantar su mano y dar gloria a Dios. Capítulo 19 de Génesis. Allí se nos describe al Señor descendiendo en caballo blanco. De Apocalipsis. Dije de Apocalipsis. Ya es el... Allí se describe al Señor descendiendo en un caballo blanco. Y se dice el nombre, el Verbo de Dios. Y se dice que con él vienen multitud de ángeles, millones y millones, como dice la Escritura. Y dice que en su muslo tiene escrito un nombre. Mire, imagínense, en este muslo, Rey de Reyes, y en este otro, Señor de Señores. Ese es el Cristo que está aquí. Ese es el que adoramos nosotros. Es un Cristo que es el Señor, que es el Rey de tu vida, que te dice: sométete, sométete, sométete. Hay un reino, no es hacer lo que tú quieres, es hacer lo que el Rey dice, lo que el Señor dice, es sujetarnos a su voluntad. Levante sus manos e invoque al Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Bendito es tu nombre, Jesús. Oh, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Puedes pasar al altar si necesitas hoy pasar a este altar a hacer algún pacto. O no, tal vez un pacto, a prometerle algo a Dios. Porque eso de pacto está muy rayado ya. Gloria al Señor. Ven aquí a la presencia de Dios, hermano.
Si tú sientes que todavía no te has sometido a Él, al Rey de Reyes, es bueno que venga. Somete todo a Él, toda tu vida, todos tus intereses, todas tus metas, todos tus deseos.